Buenos días con todos, creo que ya estamos listos para empezar el programa. Primero les quiero hablar un poco sobre el objetivo de este panel. Este panel tiene como objetivo presentar una visión a futuro del voluntariado en el Perú, los retos a los que nos debemos enfrentar y cómo el voluntariado puede ser transformador para superar todos estos desafíos. Para empezar, quiero invitar por favor a Alexandra Infante, gerente general de Ikigai Laboratorio Social. Fuertes aplausos, por favor. Alexandra es economista, máster en gobierno de organizaciones, coach ontológico, profesora de mediación y consultora certificada de capitalismo consciente por The Conscious Business Journey. Emprendedora social, cofundadora de Ikigai Laboratorio Social, Univas, Educa Impacta Crece, Coru, Miranda Voluntaria y Perú Voluntario, con más de 15 años de experiencia en diseño y despliegue de programas de impacto social. Ahora quiero invitar a Antonio Herrera Cabanillas, gerente del albergue Frieda Helter de la Fundación Peruana del Cáncer. Él es fundador público y social con más de 10 años de experiencia en el sector, administrador de la Universidad del Pacífico y especialista en políticas públicas en juventudes, gestión de voluntariado y fortalecimiento organizacional, maestrando en sistemas integrados de gestión por la Universidad Europea. Ahora quiero invitar a Jonathan Rossi Lacotera, director ejecutivo de la Asociación Casa Ronald McDonald de Perú. Él es administrador de negocios internacionales de la Universidad San Martín de Porres, con especializaciones en finanzas por la Universidad del Pacífico, con maestría de gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local de la EAFIT. Y por último, pero no menos importante, quiero invitar a George Hidalgo, jefe administrativo y comercial de la Asociación Civil Patrulla Ecológica. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Santa María, con máster a título propio en gerencia pública por EUSIM, Business School de España. Egresado de la maestría en gestión pública en la Universidad San Martín de Porres y diplomado en formación política juvenil en la Universidad Católica San Pablo. Bueno, vamos a dar inicio a este panel. Como ya hemos escuchado el objetivo, quiero empezar con la primera pregunta. Considerando la naturaleza de las últimas crisis que hemos y estamos viviendo como país y planeta, ¿cuál creen que es el principal reto de enfrentarnos a los próximos 10 años? ¿Y cómo puede el voluntariado ser parte de la solución? Quiero que empecemos, por favor, con Alexandra. Gracias, Juan Jesús. Justo cuando pensaba en esta pregunta, pensaba en algo bien particular, que yo creo muchísimo que el voluntariado ayuda a humanizar a las personas. Hoy en día en el mundo tenemos distintas crisis, ¿no? Yo creo que en los últimos años hemos vivido todas, ¿no? Hemos tenido crisis sociales, políticas, ambientales, sanitarias, ¿no? 20 crisis hemos tenido. Pero ¿qué es lo que al final puede ayudar a enfrentar estas crisis y el voluntariado puede aportar? Y yo creo que es lo que te inculca el voluntariado, ¿no? Este chip de servicio y cómo al final a través del voluntariado nos humanizamos y comenzamos a pensar más allá de nuestro metro cuadrado, ¿no? Comenzamos a pensar en el otro, trabajamos colaborativamente, ¿no? Entonces yo creo que la humanización, ser más humanos, va a ayudar a enfrentar estas crisis porque las vamos a mirar de otra manera y vamos a pensar soluciones innovadoras hacia eso, ¿no? Yo me acuerdo hace tiempo un voluntariado me decía que cuando uno es voluntario, siempre es voluntario, como que tiene el chip, ¿no? Y por más que crezca y tal vez, no sé, comienza a tener familia y ya no tiene tanto tiempo para ir los fines de semana a un montón de voluntariados y eso tiene un chip que nunca se te va, ¿no? Y eres voluntario cuando ayudas a una persona a cruzar la pista, ¿no? Cuando saludas, cuando ayudas a alguien a cargar sus compras, ¿no? Cuando ves a alguien triste y le preguntas qué le pasa, ¿no? Comienzas a mirar más allá de tu entorno, ¿no? Entonces creo que necesitamos más personas con el chip de voluntariado y eso va a generar mejores ciudadanos para enfrentar todas estas crisis que nos estamos enfrentando. Gracias. Excelente. Antonio, ¿puedes continuar, por favor? Sí, interesante pregunta. En lo macro, creo que tenemos que, bueno, particularmente yo he esbozado cuatro hitos y un enfoque transversal.
los próximos 10 años van a ser muy complicados, no solamente en la región, sino a nivel global. Y creo que la seguridad alimentaria es un punto importante en la agenda. Lo hemos vivido y lo seguimos viviendo con el tema de las ollas comunes a lo largo y ancho del país. La salud pública, realmente en los últimos 6 meses he visto en carne propia, por las personas con las que trabajo, la gran brecha que existe en materia de salud pública. Ahí necesitamos un gran grupo de voluntarios. El tema de educación creo que no es un tema menor ni un tema nuevo. Tenemos una brecha educativa que se acrecentó en estos últimos 3 años y lamentablemente no se ha reducido. Y los temas de desarrollo económico, ¿no? Temprano hablábamos con Jonathan y un grupo de amigos sobre lo importante que es reducir la informalidad para que el Perú sea un país potencialmente atractivo. Y con un gran enfoque de estos 4 de sostenibilidad ambiental, ¿no? Porque sin planeta no podemos hacer los otros 4, ¿verdad? Y en lo micro, yo creo que el voluntariado genera ciudadanía. El voluntariado, lejos de tener esta mirada de voluntarismo o utilitarismo, tiene una mirada de transformación social, ¿no? El voluntariado, más que un fin per se, es un medio, y yo siempre digo que es la forma más sublime de participación ciudadana. Creo que mientras nosotros como gestores de voluntariado tengamos eso claro, vamos a poder defender la razón de ser de esta hermosa vida práctica, ¿no? Vivir para servir y en el camino ir transformando la sociedad. Bueno, en mi caso como aporte, algo que he estado profundizando bastante, yo no sé si ustedes han escuchado acerca de los Inner Development Goals, que lo traduciríamos como los objetivos de desarrollo personal, que se enmarca en la agenda del desarrollo. Ustedes saben, ¿no? Creo que ya la mayoría conocemos acerca de los ODS, que es esta agenda del desarrollo, unos objetivos que nos pusimos a nivel mundial y que no solamente le compete en esta ocasión a los gobiernos, sino le compete a todas las instituciones, empresa, academia, etcétera, etcétera, que nos pusimos unos objetivos hacia el 2030 para hacer de este planeta un mejor planeta, ¿no? Una mejor sociedad. Pero sin embargo, la realidad es que esa agenda la vamos a lograr, si seguimos al ritmo en el que estamos, recién a partir del 2090, ¿no? Y el planeta, la verdad, es que no nos va a dar la capacidad para esperarnos recién al 2090 para poder lograrlo. Y hay que, creo yo, aceptar que estamos en una situación de crisis. O sea, y en esa situación de crisis tenemos el deber de comenzar a desarrollar un enfoque de sostenibilidad. Y creo que ahí las juventudes, ¿no? Y las juventudes que están involucradas en actividades de impacto social, tenemos un gran rol, ¿no? Y ahí me involucro, ¿no? Jóvenes adultos, como siempre. Y ese rol, ¿no? Es comenzar a promover este enfoque de sostenibilidad. Un enfoque de sostenibilidad en donde seamos conscientes primero que los recursos son limitados. Y ese es un cambio, ¿no? de nuestra forma de concebir las cosas, ¿no? Es un cambio cultural. Y tenemos que comenzar a promoverlo desde las aristas en las que nos desarrollemos. Si nos desarrollamos en salud, en empleabilidad, en educación, etc., todo tiene que estar conectado al tema de la sostenibilidad. Y esta sostenibilidad tiene que estar conectada a lo que conocemos como un liderazgo adaptativo. El mundo va a comenzar a ser una constante de incertidumbre, una constante de diversas crisis, porque estamos hipercomunicados. Entonces, lo que necesita el mundo es que los líderes tengan una capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, a crisis alimentarias, a crisis de salud, a dificultades de recursos. Y en ese liderazgo adaptativo, la innovación es sumamente importante. La colaboración no es una opción, es una necesidad, ¿no? Y es ahí donde los voluntarios, los líderes de organizaciones de voluntariado tienen un rol trascendental para comenzar a promover estos liderazgos adaptativos y el enfoque en sostenibilidad. Bueno, para culminar, primero decir que comparto todo lo que mis otros compañeros del panel han expresado. Y quisiera cerrar un poco la idea en algo en específico, en que yo considero que el voluntariado, el fin y cómo comienza también el voluntariado es la pasión.
de querer nosotros como jóvenes, como personas, por un tema en específico. Por eso existen voluntariados de diferentes temas. Así que yo considero que el futuro del voluntariado en ese tema en específico se basa muchísimo en la pasión, en querer nosotros hacer como personas, en querer enfocarnos. Hay diferentes aspectos donde el mundo, donde la sociedad nos necesita, y nosotros como voluntarios podemos aportar de diferentes focos. Ahora, yo considero muchísimo que lo que necesitamos como sociedad, nuestro fin máximo como sociedad actualmente es unificarnos. Lamentablemente nuestra sociedad está muy dividida por diferentes puntos, está muy dividida por formas de pensar, está dividida por diferentes aspectos personales de la sociedad, pero lo que tenemos que hacer como voluntarios es unificarnos, demostrar que nosotros como voluntarios, como personas, como especie, como humanidad, podemos hacer un cambio verdadero para nuestra sociedad, puede demostrar algo a largo plazo. Yo creo que el primer paso que tenemos que dar es juntarnos como especie, juntarnos como humanidad, juntarnos como voluntarios, como personas, para querer hacer un cambio verdadero por nuestra sociedad. Amar muchísimo lo que hacemos. Y yo siempre que doy unos comentarios en general, normalmente termino con esta frase, vamos a iniciarla, pero es que si uno quiere cambio verdadero, pues camina distinto. Y el cambio comienza desde casa. Si nosotros como voluntarios podemos hacer un cambio verdadero como sociedad, internamente, como cada uno desde nuestro hogar, y lo compartimos y lo extendemos al resto de personas, yo creo que la sociedad y el mundo entero puede mejorar a futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que, como ha mencionado Antonio, hay un montón de crisis que estamos empezando a enfrentar y que de hecho ya creo que hemos estado enfrentando desde hace mucho tiempo, pero un poco los avances y la tecnología nos han hecho darnos cuenta de estas crisis que estamos viviendo y arrastrando desde hace mucho tiempo. También quiero acotar y que se nos quede muy en claro la importancia del voluntariado en esto, porque tal cual como decía Jonathan, creo que es súper importante el hecho de que seamos buenos líderes, ¿no? Y el voluntariado, como decía Sale, creo que nos da eso, y creo que no voy a mentir cuando digo que todos los que están acá han visto cómo las personas que entran a un voluntariado por primera vez entran siendo una y salen siendo definitivamente otra. Por más duros los corazones que sean, por más duras las personas que sean, creo que el voluntariado es una herramienta transformadora que una vez que la tocas no hay vuelta atrás. Entonces, continuando con lo de la tecnología, quiero pasar a la siguiente pregunta, que es: ¿cómo puede el voluntariado adaptarse y aprovechar las nuevas tecnologías e innovaciones para abordar de manera más efectiva los retos del país? Quiero que empecemos ahora por Jonathan, si está bien, y vamos hacia la derecha. Bueno, de hecho creo que la tecnología es una gran oportunidad para las organizaciones de voluntariado. Generalmente somos organizaciones que tenemos objetivos muy grandes, ¿no? Queremos transformar la sociedad, queremos un mundo mejor, pero los recursos que tenemos son muy limitados. Entonces tenemos que ser muy eficientes. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial, que hoy en día ya está presente en nuestro día a día, es una gran oportunidad para poder explorarla, comenzar a desarrollar su utilización. Hola. Bueno, y comenzar a explorar su uso. Hola, hola, ahí está. A ver, vamos a ver. Ya. Puede ser. Y bueno, hay un momentito, ahí viene el servicio técnico. Pero bueno, creo que ya se solucionó cuando apagamos los otros micrófonos. Pero bueno, lo que les comentaba era de que, levanten la mano quienes están usando ChatGPT acá. Ya, la mayoría, ¿no?, del auditorio. Y eso es una evidencia. Si nosotros nos vamos a otro espacio, alguna conferencia, no sé, en un mundo corporativo, etcétera, quizás son menos las personas que levantan la mano. ¿Y por qué el mundo del voluntariado está muy conectado también a la innovación? Son equipos humanos que están abrazando constantemente las nuevas tecnologías. Y eso es muy común. Y por ejemplo, hay gente que en su voluntariado desarrolla, ¿no?, lo que comentaban, desarrolla las capacidades de utilizar estas herramientas que luego las aplica, ¿no?, en un ambiente laboral. Y la verdad que ahí hay una gran oportunidad porque nos permite ser mucho más eficientes sabiendo que tenemos recursos limitados. Y lo segundo
ahí para terminar, es que las nuevas tecnologías también nos permiten visibilizar las acciones que quizás el día de hoy no tenemos la oportunidad de visibilizarlas. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en la ciudad de Arequipa y es un hito que tengamos este evento, pero también ¿qué tantos jóvenes en las zonas rurales de Arequipa o cercanas a las zonas rurales están haciendo cosas de voluntariado que hoy en día no las estamos visibilizando? Tener una ampliación de las redes sociales, la capacidad de que esto se viralice, tiene una capacidad de darle voz a más personas que hagan voluntariado. En el último informe de Naciones Unidas se evidenció que el aporte del voluntariado era el 0.13% del PBI y que quizás eso no es tan cierto, quizás es mucho más, pero no lo podemos visibilizar porque no lo conocemos. Y ahí hay una gran oportunidad en las tecnologías, visibilizar nuestro impacto. Definitivamente, la pandemia ha marcado un antes y un después en nuestra sociedad. Y creo que ha marcado muchísimo el tema de la tecnología. Realmente, la tecnología no es algo como que, pues, por ejemplo, hablar de ChatGPT, hablar de los Meet, de las reuniones virtuales, no es como que algo de que ha pasado muy reciente, que se ha viralizado y que se ha concientizado recientemente es diferente, pero ya existía. Sin embargo, la pandemia nos ha demostrado que nosotros como sociedad, este tipo de circunstancias especiales donde nos pone en jaque, por así decirlo, mejor nos exige a nosotros como sociedad, como personas, tener que utilizar ese tipo de tecnologías. Y algo que me ha pasado muchísimo es que han cambiado el voluntariado, al menos de donde yo lo he podido ver radicalmente. Quisiera partirlo en dos. Una tecnología más moderna, es ChatGPT y diferentes cosas. Es una tecnología que nos ayuda muchísimo para poder simplificar procesos, para poder ayudarnos para desarrollar cosas mucho más rápido, para poder, el simple hecho de simplificar textos, de poder generar tareas de una manera más eficiente, más exacta, mejorar la redacción, diferentes cosas que nos potencian muchísimo como humanidad y como sociedad y como trabajadores para ser mucho más eficientes en nuestro trabajo y como voluntarios poder llegar a más personas, que es al final lo que queremos hacer un mejor trabajo y llegar a más personas. Y la otra tecnología, que era una tecnología que está ya presente, pero se ha viralizado y consolidado definitivamente, que son las reuniones virtuales. Por ejemplo, la verdad, no recuerdo mucho cuando fue mi última reunión presencial. Ya no tengo reuniones presenciales, a pesar que creo que están a dos oficinas de la mía. Hemos tenido reuniones virtuales porque tenemos más personas en común que no están en ese momento. Son muy buenas. Y eso, en mi voluntariado, por ejemplo, en Canto, donde trabajamos, hemos logrado conectar muchísimo, ya que tenemos 5 proyectos a nivel nacional y nosotros con esta tecnología hemos logrado consolidar todos los proyectos y dar un estándar de todos los metas que tenemos. Nos ayuda muchísimo para poder acelerar y yo creo que esta tecnología ha llegado para quedarse y tenemos que aprender a potenciarla, ya que es muy beneficiosa. También puede llegar a ser muy peligrosa en ciertas cosas, pero también considero que puede ser muy beneficiosa y hay que saber utilizarla correctamente. Justo yo estaba pensando en una pregunta, no sé si les ha pasado que antes de pandemia les pasó que cuando les decían voluntariado virtual, ustedes decían, ni fregado. ¿Quiénes decían eso? Por lo menos yo. Bueno, ustedes son un poco más jóvenes. Yo hago voluntariado desde que tengo 12 años, ¿no? Y en mi cabeza no concebía la posibilidad de hacerlo virtual, ¿no? Y cuando llegó pandemia no nos quedó de otra. Y vimos que sí era posible. Nos abrió un mundo de posibilidades en donde pudimos llegar a comunidades que antes no podíamos llegar. Pudimos llegar con programas de más sesiones, ¿no? Porque a veces cuando tienes que hacer un programa que queda muy lejos, el costo es muy alto del transporte, movilizar todos los recursos, entonces tal vez eran intervenciones de un día, ¿no? Pero a través de lo virtual podíamos conectar con comunidades lejos de nosotros y hacer programas de más impacto, ¿no? De más largo plazo, ¿no? Y yo me acuerdo que un sesgo que yo tenía era que decía, o sea, en el voluntariado presencial tú miras a los ojos, ¿no? Como a través de una pantalla vamos a mirar a los ojos, pero miramos a los ojos. Yo me quedé alucinada cuando empezamos a hacer los voluntariados, ¿no? Y decíamos, ¿no? Cuando estemos conectados virtuales,
no cojan celulares, concéntrate en el espacio, ¿no? Sonríe, o sea, como que había un esfuerzo más grande, ¿no?, en conectar, pero se logró. Y para mí la pandemia transformó, ¿no?, el voluntariado, y lo virtual en verdad te ayudó muchísimo, ¿no? Y hoy en día también, complementando lo que decía Jonathan de las herramientas que tenemos, algo que siempre hay en común en el voluntariado es que no tenemos tiempo, ¿no? Somos poquitos, queremos hacer un montón, muchas veces aparte tenemos un trabajo, aparte estamos en el voluntariado, aparte, ¿no? Somos perfiles que muchas cosas que hacer, ¿no? El tiempo es algo que escasea, ¿no? Entonces, con estas herramientas tecnológicas que ahora están a nuestro servicio, podemos hacer todos esos procesos mucho más rápido y dedicar nuestro tiempo a lo que más importa, que es crear las experiencias, crear proyectos que realmente generen impacto en las personas, ¿no? Que es el lado humano que nosotros tenemos. Hoy en día la tecnología no reemplaza, ¿no? No reemplaza el poder imaginar cómo generar un impacto que ayude a esas personas, ¿no? Entonces podemos focalizar mejor nuestro tiempo creando mejores experiencias para nuestros voluntariados, ¿no? Entonces, como enfocarnos más en eso, que es súper importante. Y también, para cerrar, hoy en día hay plataformas que se han creado al servicio de las organizaciones de voluntariado, ¿no? Por ejemplo, existe PROA, no sé cuántos de ustedes utilizan PROA, pero PROA es una plataforma, por ahí veo algunos, ¿no?, que las organizaciones se suman y por ahí pueden reclutar voluntarios, ¿no? Hasta automático les hacen los certificados. Yo me acuerdo, antiguamente nos los imprimíamos, firmados uno por uno. Ahora la tecnología hasta los certificados nos hace, ¿no? La asistencia, ¿no? Y existen también muchas plataformas internacionales que te ayudan a gestionar tus voluntarios, ¿no? Desde tomar asistencia. La otra vez estaba viendo una que ponías, quiero mandar este correo, ¿no? Y le mandaba todos automáticos. Dice, en mi época, el correo tenía límite ¿no? Hasta sigue teniendo, ¿no? Como que, porque a veces tienes que mandarnos a 500 personas y no te permite, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tomamos en eso, ¿no? Y ahora esas plataformas. Hasta ahora justo escuchaba de una plataforma que también te ayuda a medir tu impacto, que ese es un gran reto que tenemos como organizaciones de voluntariado, ¿no? Entonces, hoy en día la tecnología ha entendido, ¿no?, el sector de tecnología, la importancia del voluntariado, y están creando herramientas para nuestro sector. Entonces hay que conocerlas y compartirlas, ¿no? Igual les vamos a pasar las que conocemos. Gracias. Bueno, he puesto 4 hitos de lo que la tecnología puede hacer para ayudarnos, ¿no? En primer lugar, la tecnología nos puede ayudar a reducir o resolver este impedimento de servicio, ¿no? En línea con lo que decía Ale, yo no concebía, es más, me acuerdo que en la Municipalidad de Lima, en el reglamento previo a la pandemia coloqué, ¿no?, que el voluntariado virtual no era una forma de hacer voluntariado, con rubro, con resolución de gerencia y todo. Llegó la pandemia y quedé payaso, ¿no? Payaso. Porque claro, la tecnología nos ayuda a reducir la posibilidad o la imposibilidad de servicio, ¿no? Me acuerdo que Guerreros por la Educación, una iniciativa que hicimos con varias organizaciones, llevó educación a más de 5.000, 6.000 chicos de colegios, ¿no? Y capacitábamos en esas líneas a emprendedores, capacitábamos en temas de ambiente, porque la tecnología nos permite llevar una suerte de esperanza a través del voluntariado. En segundo lugar, la tecnología nos puede ayudar, ¿no?, frente al impedimento de capacitarse o formarse. Una de las cosas que adaptamos muy rápido también en pandemia fue el primer programa formativo virtual. 13.000 voluntarios o personas interesadas en capacitar. Y claro, contamos con el apoyo de los amigos del ecosistema, ¿no? Cada uno me regaló 1 hora de su vida y tareas. Y llevamos conocimiento, que a veces es tan necesario, o mejor dicho, siempre es necesario que a la voluntad le sumemos conocimiento. Y a veces no tenemos la oportunidad de llevar el conocimiento a las 24 regiones del país. No es sencillo armar este tipo de actividades para atraer a expositores, pero a veces con un clic nos podemos conectar y llevar el conocimiento a las distintas longitudes y latitudes del país. La tecnología, en tercer lugar, también nos puede ayudar para promover la innovación en el diseño o el prototipado de nuestros proyectos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado un social canvas virtual?
o un design thinking virtual, ¿no? O un tablero. ¿Cuántos de ustedes usan Trello, Slack, Notion en equipos para mejorar, ¿no?, las tareas, los pendientes, los reportes? Esa es la tecnología. No nos podemos reunir todo el tiempo, no podemos estar en un coworking todos, pero sí nos podemos juntar en un determinado momento para innovar socialmente utilizando la tecnología. Y en cuarto lugar, creo que también se ha hablado mucho de esto de la tecnología nos puede ayudar a visibilizar al voluntario y su historia, su testimonio, ¿no?, que es tan necesario. Lamentablemente en el ecosistema social, si no cacareas, no existes. Y eso es real. Y tenemos que decirlo no con ánimo de, oye, yo estoy haciendo esto, sino súmate, ¿no? Y ahí están las redes sociales, ahí están las redes según los targets, ¿no? El TikTok para los más jóvenes, el Facebook, el Instagram para los más adultos jóvenes, ¿no? Pero siempre jóvenes. Entonces la tecnología nos puede ayudar en la medida que como gestores de voluntariado estemos dispuestos no solo a aprender nosotros, sino a capacitar a nuestros equipos en el uso de la misma. Creo que en definitiva vamos articulando un poco de cómo el voluntariado es tan importante justo para estas épocas de crisis, con el uso de la tecnología, porque el voluntariado de hecho tiene una característica muy humana que es el trabajo desinteresado por otros, ¿no? Y definitivamente para poder trabajar en voluntariado tienes que tener un corazón enorme y una voluntad de hacerlo. Y bueno, con las crisis, que en estos periodos de crisis creo que me quedo muchísimo con lo que mencionaban sobre cómo el voluntariado muchas veces es el gestor de la innovación, porque definitivamente creo que somos el sector que más difícil la tiene, el voluntariado, y de verdad creo que desde esa perspectiva somos los que estamos como mucho más pendientes de cómo poder transformar y utilizar procesos mucho más eficientes para lograr el mayor impacto posible, ¿no? Entonces creo que ahí es un llamado que todos podamos entender que la tecnología siempre es, creo, un muy buen aliado. Y nada, entonces quiero terminar con la última pregunta que dice: ¿qué características o valor agregado deberían tener los programas de voluntariado juvenil para atraer y retener a los jóvenes en el largo plazo? ¿Y cómo pueden abordar a los niños? Empezamos contigo, George. Bueno, hola, hablando de tecnología, yo aquí fallando con la tecnología. Bueno, yo creo que cómo podemos abordar, a llegar a más personas y abordar a los niños es, bueno, primero para que no lo tengan claro, los niños son los que no trabajan y estudian. Justamente lo que yo comenzaba diciendo en la primera pregunta, ¿qué es la motivación y la pasión? Yo considero que muchas personas o muchos jóvenes no tienen un trabajo, no saben, no estudian, no trabajan o no llegan a hacer algo porque muchas veces no tienen la motivación para hacerlo, no tienen las ganas, no saben realmente lo que quieren hacer por su vida en general, y por eso es un factor muy fuerte por el cual no comienza su camino profesional, no comienza su camino personal. Entonces yo considero que los voluntariados podemos aportar muchísimo, ya que trabajamos de diferentes áreas. Y otra cosa que yo considero principal en poder generar una conciencia mucho más efectiva en este tema es algo que yo practico muchísimo en todos los voluntariados que he llegado a liderar, que es volvernos un equipo y una familia. Muchas veces a todos los voluntarios con los cuales yo trabajo, con los cuales yo llego a compartir, con los que en general siempre nos hemos tratado, siempre nos hemos visto como amigos, y no solamente es un momento donde vamos a hacernos ayuda social y se acabó, sino que es un momento donde podemos conversar. Muchas veces tienen problemas personales, muchos tienen problemas laborales, muchos tienen problemas en general, y nosotros venimos a apoyar en ese sentido. Entonces, nosotros como un voluntariado no solo tenemos que ver y ayudar a nuestro foco, que es a las personas o a la sociedad o al punto específico que queremos ayudar, sino también el voluntariado tiene que ser un lugar donde tenemos que apoyarnos entre nosotros y así generar mayor conciencia. Y en ese momento, cuando generemos una familia, un apoyo entre la sociedad, entre los voluntarios, y generando muchísimo esta palabra que yo sigo diciéndola bastante porque es como que súper especial para mí, que es como que familia, en ese momento más jóvenes se van a empezar a unir y vamos a generar un voluntariado mucho más fuerte. Ahora Alexandra, continuamos contigo, Alexandra.
Súper, gracias. Bueno, justo yo estaba pensando en esta pregunta y el voluntariado juvenil desde distintos países nos promueve un montón. Yo antes me preguntaba como, no sé, en países donde hay muchísima riqueza, ¿no? ¿Qué tipo de voluntariado hacen? ¿O hacen voluntariado, no? Porque en países como el nuestro, el voluntariado se enfoca mucho a causas sociales, a crisis, ¿no? A resolver problemáticas que no se están resolviendo, ¿no? Y justo me contaban una mirada que yo no había contemplado, ¿no? Desde Perú, que voluntariado también era una herramienta de formación de jóvenes, ¿no? Que nosotros sí lo vemos, pero más nos enfocamos en el impacto, ¿no? Y ya mágicamente regresa a nosotros y recibimos y nos transformamos, ¿no? Y lo veían como una gran herramienta de desarrollo de capacidades de los jóvenes, ¿no? De generar empleo, ¿no? De hacerlos más empleables a los jóvenes, porque hoy en día en el mundo laboral se necesitan ciertas habilidades que a veces, como el mundo como más formal, ¿no? No te las da o no logras desarrollarlas tanto, ¿no? Por ejemplo, no es que tengamos en clase, ¿no? Como que clases 10 horas a la semana de empatía, ¿no? O de trabajo en equipo, o de tolerancia, ¿no? De hecho, hay un estudio del Banco Mundial que habla sobre la crisis de empleo de los jóvenes, ¿no? Y decían que entrevistaron también a grandes empresas y decían que como que no encontraban talento que tenga esas habilidades blandas, como que les costaba un montón. Porque más importante es que alguien tenga un IQ tan alto, porque los puestos laborales están hechos para humanos, no todos los puestos están hechos para, no sé, genios, ¿no? Entonces, más que sean como que demasiado tromes en las matemáticas, necesitaban personas que puedan ser tolerantes a la frustración, ¿no? Que se comuniquen, que sean honestos, que respeten a las personas, ¿no? Y el voluntariado desarrolla todo eso, ¿no? Entonces, es como esa gran escuela, ¿no? Y también hoy en día los jóvenes, bueno, y creo que no solo los jóvenes, estamos viviendo una crisis mundial de salud mental, ¿no? También se está viviendo acá en Arequipa, en otros países también, o sea, hay muchos problemas de salud mental a nivel jóvenes, porque también han vivido una época muy difícil en pandemia, ¿no? En primeros años de la universidad, estar en su casa en la clase virtual sin perderse, ¿no? El poder estar con amigos, conectar, salir con sus amigos, ¿no? Distintas cosas. Y hay mucha soledad también en los jóvenes. Y el voluntariado es un espacio de contención, de conexión, ¿no? Yo mis mejores amigos los he hecho en el voluntariado, ¿no? Y probablemente ustedes también hayan hecho grandes amigos en el voluntariado, porque tienen algo en común, que es ese corazón voluntario, ¿no? Que hablábamos ayer, ¿no? Y conectan más, probablemente acá se han hecho un montón de amigos, porque tenemos algo en común muy trascendente, ¿no? Entonces, el voluntariado también es un espacio que nos cuida, ¿no? Y nos genera ese bienestar, ¿no? Que hoy en día es importante cuidar, a veces nos olvidamos de nuestra salud mental, pero se los digo para que lo pongan en su agenda, ¿no? Y lo cuidemos, ¿no? Y vean cómo el voluntariado también aporta en eso. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero enfocar el valor agregado desde la mirada de la gestión del talento humano, que finalmente es el área que más se relaciona con esta formación del voluntario, y ya hace algún tiempo atrás en Salvador he venido implementando 5 Cs, yo le llamo las 5 Cs de la gestión del talento. Y en primer término es la creación de perfiles, ¿no? ¿Cuántas veces los han convocado, pero sin saber para qué los convocaban? ¿Alguna vez? ¿Sí? Una descripción somera, pequeña. A mí me ha pasado muchas veces. Y es que es importante explicarle al voluntario qué va a hacer, porque es importante el voluntario. La razón de ser del voluntariado es el voluntario, el actor principal. Si no se crean perfiles para la acción, pues es una convocatoria de voluntarismo pura y dura. En segundo lugar, la convocatoria creo que tiene que ser más vivencial, no necesariamente un flyer, una gráfica, un panfleto, ¿no? O un mailing masivo. Eso está bien, pero crear espacios en donde el voluntario, la persona que aspira a ser voluntario, puede interactuar, ¿no? En una forma de simulación de lo que va a ser la actividad, sería mucho más
interesante, ¿no? Como lo hacen las universidades para que los estudiantes se interesen por las carreras. En tercer lugar, capacitación constante, es la tercera C, ¿no? A la voluntad, lo dije hace un momento, tenemos que sumarle el conocimiento, ¿no? Lo dice la ley 28.23.8, brindar un programa de formación. ¿Cuánto nos interesamos porque nuestros voluntarios tengan ese valor agregado en su participación a lo largo del voluntariado? Estamos capacitando continuamente. Probablemente demos inducciones, todos damos inducciones, pero luego ¿qué? Decimos que somos aliados de la Agenda 2030. Nuestros voluntarios han sido capacitados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Capacitación continua. En cuarto término, la cuarta C, yo creo que es la continuidad cercana. ¿Estamos acompañando a nuestros voluntarios? ¿Estamos dándole continuidad? ¿Estamos enviándoles mensajes? Oye, ¿cómo te va? ¿Qué tal tu día? Cuando falta, le preguntamos por qué faltó. ¿Todo bien? ¿Algo que te pueda ayudar? Los voluntarios que tienen acciones de vínculo mucho más emocional, ¿cómo están en cuanto a salud mental? Yo he visto voluntarios llorando saliendo de una sala de hospital. No podemos irnos a casa sin preguntarle, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo vas? Porque al final somos personas, ¿saben? Al final somos seres humanos que también cargamos con duelos, con tristezas. El acompañamiento es clave, por eso hablamos de continuidad. Y la quinta C, yo le digo la celebración real, ¿no? Celebrar al voluntario, celebrar lo que hace, no porque lo busque, ¿no? Sino porque realmente lo merece. Yo espero que estas 5 C puedan servir para implementarlas en sus valores agregados de gestión. Hola. Levante la mano quienes son estudiantes universitarios o egresados de alguna carrera universitaria. Levantemos la mano. Bueno, la mayoría. Y hago este ejercicio porque creo que es importante reflexionar que no somos la mayoría en el Perú. O sea, no somos la foto de los jóvenes en el Perú. Y me generó mucha reflexión esta pregunta porque algo que siempre he fortalecido, he tratado de difundir en el tema del voluntariado, es que para mí algo que es poderoso en el voluntariado es conectar, la capacidad de conectar. Pero también es importante, primero, que seamos conscientes de que nosotros vivimos en una de las regiones del mundo más desiguales. Los indicadores de desigualdad son muy altos en países como el Perú y es muy común para nosotros, los jóvenes, que vivimos en algunas burbujas. Eso es parte natural del desarrollo de nuestras sociedades. Las oportunidades que nosotros tenemos no son las oportunidades que tiene la mayoría de jóvenes de nuestro país. Y es ahí donde los jóvenes que hemos tenido la oportunidad de formarnos universitariamente en un instituto, que somos profesionales, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad de ser la voz de los que no han tenido la oportunidad se puede transmitir desde el voluntariado. Pero para poder hacer esa voz necesitamos conocer esa realidad. Y es ahí donde el voluntariado es una gran oportunidad de conexión. Y es importantísimo que como jóvenes rompamos algunas barreras, algunas fronteras que son invisibles e ir a transitar y coordinar y conversar con aquellos jóvenes que con mucha dureza les llamamos niños. Porque hay jóvenes que en su juventud dejan de tener sueños. Imagínense, nosotros tenemos sueños. Imagínense ser un joven que deja de tener sueños porque comienza a hacer su día a día un tránsito de supervivencia, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos un rol en que en nuestras actividades de voluntariado, en nuestros programas que estamos implementando, la importancia y el valor, ¿no?, que puede significar en involucrar a los jóvenes. Y hay muchas experiencias que podemos nosotros contar de algunos proyectos de voluntariado en donde ese joven que era parte beneficiaria, ¿no?,
del proyecto comenzó a desarrollar su liderazgo y hoy en día es un líder del proyecto, es un voluntario estrella o hasta un contratado de alguna organización social. Y a partir de esa oportunidad también generó su propio desarrollo. Y es importante ser conscientes de esa desigualdad, de que la pobreza es una cuestión multidimensional y no solamente está conectada al tema económico, tiene que ver hasta el aspecto geográfico, ¿no? La distancia que hay entre dónde se desarrolla y dónde se concentran las oportunidades, ¿no? Y ahí una de las cosas que conversamos en este panel era la importancia de descentralizar, identificar como un problema fuerte en nuestro país la alta centralización en Lima que tenemos. Y para mí esta actividad es sumamente importante, es un encuentro que es de ustedes y para ustedes, y que es un primer hito para desarrollar el liderazgo de las juventudes de Arequipa, y que esto se pueda y se debe de llevar hacia otras regiones del país, y que con un enfoque hacia el desarrollo económico local se puede promover la expansión de las oportunidades, no solamente para los jóvenes, para la sociedad en general arequipeña, ¿no? Y creo que algo importante para que esto se pueda lograr es tener en cuenta que desde el voluntariado tenemos una misión para dos cosas: implementar una mirada horizontal. Una mirada horizontal. Cuando llegamos a una comunidad, entender que los actores del desarrollo de esa comunidad no vamos a ser nosotros somos unos facilitadores. Es la misma comunidad. Los liderazgos se tienen que desarrollar en la misma comunidad. Si hay jóvenes en esa comunidad, que es una comunidad vulnerable, que es una comunidad de jóvenes que están transitando por la enfermedad del cáncer, etcétera, etcétera, son ellos quienes tienen que ser los protagonistas del desarrollo. Y eso se logra a través de una mirada horizontal y no vertical, ¿no? Y lo segundo es que tenemos que generar en las oportunidades de voluntariado que sea un voluntariado que genere reflexión. Si estamos agarrando a los alumnos de la Universidad Privada Católica de San Pablo, que han tenido la oportunidad de ir a una universidad, si agarramos a los alumnos de la Universidad San Agustín, que han tenido la oportunidad de ingresar a una universidad, y los llevamos a una comunidad que está transitando por una situación de vulnerabilidad o pobreza, cuando regresen a sus casas, cuando regresen a su día a día, si ellos se olvidaron de esa realidad, faltó en esa actividad un espacio de reflexión. Las actividades de voluntariado tienen que ser espacios reflexivos, en donde se discuta, se ponga en tema de conversación la situación que estamos abordando y cómo eso se puede solucionar desde un aspecto de responsabilidad ciudadana, ¿no? Y cómo el voluntariado también, sí, es esta parte bonita en donde hacemos algo, pero también es un ejercicio ciudadano, y eso es sumamente importante. Bueno, nada, muchísimas gracias, Jonathan. Creo que todos compartimos un poco esa visión de que, si bien es cierto, como se mencionaba el día de ayer, el voluntariado es una herramienta que nos da muchísimo más de lo que uno puede ofrecer al voluntariado, pero eso es un poco la naturaleza propia del voluntariado, que tiene esa característica humana que absolutamente ninguno de los líderes que estamos le da, sino que la tiene por sí misma. Pero creo que ahora que lo mencionan, tenemos también una responsabilidad, porque creo que acá estamos muchos líderes de voluntariados y existe una responsabilidad muy grande en la que no solamente le ofrezcamos eso a los miembros de nuestro equipo, porque eso es lo que ya de por sí se está dando el voluntariado por sí mismo, ¿no? Sino que creo que también tenemos un rol en el cual podemos ofrecerles algo más a nuestros voluntarios: conocimiento técnico de valor, capacitaciones, como lo mencionaba Jonathan, que creo que son muy necesarias, porque tal cual cuando uno va a voluntariado encuentra personas de todas las realidades y muchas de ellas entran esperando algo de valor y aprender algo más, y que de verdad también podemos ofrecerlo, y por qué no. Muchas veces, como mencionaba Ale, creo que sí, el tiempo a veces cuando estamos liderando un voluntariado es una herramienta en contra, es un factor muy en contra, y a veces tal cual estamos trabajando, tenemos algunas otras responsabilidades y no se nos permite hacer mucho más allá, pero creo que existe la colaboración, y eso es algo que me lleva a la siguiente pregunta,
que es: ¿qué políticas públicas o alianzas deben implementarse o mejorarse para asegurar la sostenibilidad del voluntariado juvenil como un componente clave para el desarrollo del país? ¿Podemos empezar, por favor, contigo, Antonio? Bueno, importante pregunta. Yo quiero separar el aparato estatal y bueno, luego hablar de la sociedad civil. En materia de políticas públicas tenemos, gracias al esfuerzo de algunos, una ley, un reglamento, está el Sistema Nacional de Voluntariado, hay un equipo muy proactivo en la Dirección de Voluntariado del MIN, pero yo siempre he creído que la política tiene dos dimensiones, ¿no? Alcance y fuerza. Alcance y fuerza, hasta dónde llega la realidad de la ley y qué tanta es la fuerza coercitiva para implementarla. Porque la ley, en teoría, llega a las 24 regiones, ¿verdad? Pero en la práctica la ley puede llegar con fuerza a las 24 regiones si en el distrito de Belén, en la selva, se tergiversa el concepto de voluntariado y terminan siendo prácticas no remuneradas y les dan un certificado de voluntariado. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién sanciona? Si una entidad estatal convoca voluntarios para que estén de 8 a 5 en un módulo, ¿quién fiscaliza? ¿Quién sanciona? Entonces, más allá de crear nuevas políticas públicas o tenemos que fortalecer y cumplir las que existen, ¿verdad? Y eso a nivel nacional, gobiernos regionales, distritales, provinciales. Lamentablemente, en los últimos meses yo he cambiado mi forma de pensar, dada la realidad. Creo que el Estado debe ser un ente promotor del voluntariado, más no un ente articulador de voluntarios, porque terminan siendo colaboradores de la institución pública, ¿no? O agentes políticos de los alcaldes, gobernadores regionales, autoridades de turno. Espero que esa situación cambie con ustedes liderando el país, pero mientras tanto hay que saber qué tenemos. En segundo lugar, voluntad política, porque realmente esto lo lideran personas. Pero si cada 4 años vamos a ir cual péndulos entre subidas y bajadas con las autoridades de turno, estamos generando entonces incertidumbre. Y eso me lleva a la reflexión final. Necesitamos que la sociedad civil se haga cargo. Y aquí aprovecho lo que les he dicho públicamente a Ale y a Vero. Felicidades. Gracias por hacer esto. Gracias porque como sociedad civil, tercer sector, empresa privada, fundación, se han comprado el pleito. Cuando el Estado no funciona, sociedad civil tiene que hacer las cosas. Y lamentablemente vivimos en tiempos en donde el Estado aparentemente no funciona. No lo digo desde la ciudadanía. Vengo de trabajar del sector público 8 años y me duele en el alma ver lo que sucede. Y entonces la invitación está en ustedes, en nosotros. Qué lindo ver el ecosistema arequipeño articulado. Y estoy seguro que a partir de este trabajo cobeligerante se construirá una estrategia provincial de juventudes, una estrategia provincial de voluntariado, pero ya no va a tener como protagonistas a los líderes políticos de turno, sino a los miembros de sociedad civil. Porque nuestros cargos, chicos, no vencen. Nuestros cargos no caducan. Uno no deja de ser voluntario, uno no deja de ser gestor. ¿Verdad? Y todo aquel que ha puesto en práctica el voluntariado en su vida tiene un antes y un después. ¿Verdad? Aquí todos somos distintos a la primera intervención de voluntariado. La verdadera alianza estratégica comienza con sociedad civil. Y esperamos pues que en la medida de lo posible, mientras dejamos, ¿no?, un nuevo conjunto societario, en algunos años tengamos una nueva clase política que no solo promueva, sino que se involucre. Eso. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos contigo, Jonathan. Hay algo que cuando diseñas o comienzas a crear una organización social en Estados Unidos, te dicen, en el mundo angloparlante te dicen como, aparte de tu misión, tu propósito, es que tengas muy claro cómo sería tu juego final, tu endgame, ¿no? Así como Avengers, endgame, ya, así. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando tú diseñas un programa, ¿no?, o un proyecto, imaginémonos, la casa Ronald McDonald, tú tengas muy claro
¿cómo va a finalizar? ¿Cuánto es el día en que la casa Ronald McDonald deje de ser necesaria? Y eso es como bien particular de las organizaciones sociales, porque nosotras nacemos para no existir. O sea, la idea es que llegue un momento ideal en donde la casa Ronald McDonald deje de existir porque ya se vuelve una política pública, espacios de acogida familiar para niños que necesitan tratamiento médico. Entonces, ¿cómo la casa Ronald McDonald puede volverse una política pública o puede inspirar política pública? Y ahí yo me detengo en esto porque primero los invito a que definan eso, a que definan su endgame, que es muy bueno porque eso también te permite a que tú como organización social y desde el voluntariado que implementas también tengas en cuenta de que es muy importante que hagas acciones de advocacy, de incidencia política, ¿no? De incidencia hacia cambiar las estructuras, el marco en el cual se desenvuelve tu proyecto. Porque el proyecto no va a estar toda la vida implementando y satisfaciendo las necesidades que no están satisfechas quizás por órganos del Estado o por el mismo dinamismo de la sociedad. Entonces hay que hacer un cambio desde las estructuras y ese cambio es desde la incidencia política. Y más allá, como bien lo dijo Antonio, creemos, justo estábamos conversando de que ya existe un marco normativo del voluntariado que creo que el papel que nos toca en este momento es como hacerlo conocido, implementarlo, que sea realmente útil, ¿no? Y por ahí generar este tipo de espacios para que la voz del voluntario tenga más fuerza y a la hora que tiene más fuerza tiene más capacidad de generar cambios o mejoras en las leyes que ya existen. Creo que cuando hablamos de voluntariado y política pública, lo más poderoso es que sus experiencias de voluntariado pueden inspirar programas que puedan ser para todo el país, que puedan abordar una solución, ¿no? Más allá de la organización, sino que pueda convertirse en política pública. Y ahí hay una gran, hay casos, uno es Aprendo Contigo de voluntariado en hospitales que inspiró lo que es el CEO hoy día, el Servicio Educativo Hospitalario del Ministerio de Educación. O sea, inspiró desde el voluntariado una política pública. Y así debe haber mucho. Y lo otro, la interculturalidad, que es sumamente importante en nuestro país, un país mega diverso, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes, porque los jóvenes abrazamos la diversidad, ¿no? La diversidad en todo sentido, y la diversidad cultural. Y es muy importante que las soluciones, por ejemplo, las soluciones de salud que se apliquen en Lima o en Arequipa ciudad, no van a ser las mismas que se puedan aplicar en la frontera entre Perú y Brasil. Las dinámicas son diferentes y ahí de hecho que hay soluciones que están inspiradas desde los agentes comunitarios de salud que son voluntarios y que responden a las prácticas culturales de esas regiones. Y eso puede inspirar política pública. Y ahí hay un poder muy fuerte desde el voluntariado. Bueno, yo tengo un nombre muy curioso para el Perú. Yo muchas veces lo llamo el país curita. ¿Por qué? Porque somos un país donde surge un problema y ponemos una curita y fingimos que ya no está. El principal problema que tenemos en el Perú como Estado es que creamos micropolíticas momentáneas para poder solucionar un mini problema y no pensamos en macropolíticas para solucionar el problema real. Eso nos pasa no solamente en el sector voluntariado, nos pasa en absolutamente todos los sectores del país. Definitivamente hay diferentes cosas que funcionan en el Estado mejores que otras y me gustaría separar muchísimo algo que tenemos que tener muy en claro, de que los políticos no son el Estado necesariamente. Si bien es cierto, el Estado está manejado por los políticos como tal, pero no es como que porque hay un mal político, el Estado va a ser necesariamente malo. Comparto muchísimo que el fin de los voluntariados es que el Estado se haga cargo de este tipo de acciones. ¿Y cómo hacemos esto? Generando nuestras acciones desde la sociedad civil en este momento y empezar a trabajar en el futuro. Permítanme ser un poco un soñador en este tema y quiero creer que el Perú en unos años, en un buen tiempo, quién sabe, porque
esto no va a ser algo de un año, de 2 años, de una década, la verdad. Va a costar muchísimo. Yo creo muchísimo en los jóvenes, en el cambio generacional político. Yo creo muchísimo en ellos, de que vamos a poder hacer un cambio en el Perú y va a ser un momento donde nosotros vamos a poder hacer que el Perú sea grande y poder generar políticas públicas verdaderas, generar un país verdadero, generar oportunidades verdaderas. Y sí, también el Perú es un país ancho y ajeno. Definitivamente las políticas que vamos a aplicar en Lima Metropolitana no van a poder ser aplicadas en Arequipa, y no es como que no, una diferencia abismal, ¿no? Pero imagínense que las políticas que vamos a aplicar en Lima Metropolitana en Iquitos, ahí sí se va a notar mucho más fuerte la diferencia. El Perú tenemos que empezar a verlo de diferentes realidades. Somos un país diverso y es lo que nos hace hermoso para poder como institución, como nación. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora como jóvenes, y he visto muchísimos, de que no solamente se han quedado en voluntariado, sino han empezado a avanzar un poquito más, a empezar a ser actores sociales, actores políticos. También he estado muchísimos años en el Estado y he encontrado muchísimos jóvenes de que han estado en ambos lados, como que, ok, estoy en el lado político, trato de hacer las cosas bien, y hacían las cosas bien, por eso tengo muchísima fe en las jóvenes y en los nuevos políticos. Y por otro lado decían, ok, voy a participar en la sociedad civil porque también puedo hacer otro cambio desde el otro lado. Y ese ha sido de como yo inicié el voluntariado. Yo inicié el voluntariado diciendo, veo que hay problemas en la sociedad, veo que hay cosas que hay que cambiar, veo que hay muchas personas que están sufriendo, y si es que yo me puedo sentar tranquilamente en mi hogar, puedo seguir trabajando en mi vida privada, en mi puesto de trabajo como ingeniero comercial, diferentes cosas, y vivir mi vida normal y seguir quejándome que existen esos problemas, o simplemente empezar a tomar acción. Y empecé a tomar acción. Si es que hay un problema y yo tengo las ganas de querer solucionarlo, ¿por qué no hacerlo? Yo lo que los invito a todos ustedes, para cerrar el día de hoy, mi ponencia, invitarlos a seguir haciendo voluntariado, invitándolos a seguir haciendo un cambio por sociedad. El cambio depende de nosotros, el cambio depende muchísimo de cada uno de ustedes. Estoy convencido que ustedes, desde donde estén, desde sus alianzas, de sus ONGs, de sus casas, van a poder hacer un cambio diferente y vamos a poder generar una sociedad distinta aquí en el futuro. Bueno, ya dijeron muchas cosas, pero para complementar, tenía como dos ideas que quería compartir con ustedes. De hecho, cuando se lanzó la ley de voluntariado, ¿no?, que fue hace varios años, yo me hice la pregunta, ¿no? ¿Por qué el voluntariado necesita una ley? Y bueno, hice la tarea de leerla, ¿no?, de entenderla, y veía que, bueno, las recomiendo a todos a buscarla y leerla. La ley está dentro de la Dirección de Voluntariado, ¿no?, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está la dirección, ¿no?, y desde ese equipo se hizo. Y en esa ley define qué es el voluntariado. También hay beneficios para los voluntarios, ¿no? Y bueno, me pareció, dije, bueno, tenemos una ley, nos están reconociendo, ¿no? Porque algo que pasa mucho también en el voluntariado es que no es tan visible, porque se ve, ¿no?, como más filantropía, ¿no? Entonces muchas veces como que no les dan espacio, ¿no? No lo ven como una herramienta de transformación social, ¿no? El peso, la manera en que nosotros lo entendemos, el resto del mundo no lo entiende. Entonces parece que hay un gran trabajo de hacer de comunicación, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en el periódico o en las noticias vemos historias de voluntariado? Casi nunca, ¿no? Y ahí también nosotros tenemos como un rol de comenzar a contar, ¿no?, inspirar a las personas y hablar de ese voluntariado transformador, ¿no? Entonces, bueno, les sigo contando mi historia con la ley. Bueno, luego salió el reglamento, ¿no? De hecho, acá presente tenemos a una persona que fue el director que lanzó esa ley. Y recientemente yo he visto que muchos países están sacando leyes de voluntariado, ¿no? Y hablando con líderes de otros países que han visto los procesos de ley de su país, ¿no?, me hicieron notar algo que yo nunca había visto, y ahí dije, bueno, voy a ser una embajadora de la ley. Que la ley nos protege, ¿no? Y yo no lo había visto así. Y hoy en día, en muchos países de Latinoamérica, se está viendo una crisis de la democracia, ¿no? Hay muchos países donde está en riesgo la democracia y están limitando el voluntariado. Lo están limitando porque de alguna manera es una fuerza, ¿no? Es una fuerza ciudadana. Es una fuerza ciudadana y es una fuerza que se reúne, que conecta, que somos una masa, ¿no?
tenemos poder de convocatoria. Entonces, para muchos gobiernos antidemocráticos eso es un peligro. Entonces, están limitando muchísimo la libertad de las organizaciones sociales. Y la ley nos protege. Entonces, por eso es bueno que tengamos nuestra ley, ¿no? De hecho, sé que se están viendo adaptaciones, ¿no? Sé que igual hay un largo camino por seguir, ¿no? Tenemos un reglamento, ¿no? Tenemos desafíos, como comentaba Antonio, pero también hay que valorar que tenemos una ley que nos protege y ojalá, si en algún momento llegamos a vivir lo que está pasando en muchos de los países de Latinoamérica, esa ley nos cuide, ¿no? Y todos sepamos que existe esa ley. Debemos respetar nuestra libertad de ejercer el voluntariado, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y luego también quiero como hacer doble clic a lo que hablaba Jonathan, del poder como la responsabilidad que tenemos de hacer como abogacía sobre el voluntariado, ¿no? Entonces, al final, nosotros conocemos todos los desafíos del voluntariado. Ayer, ¿cuántos desafíos han salido? Por ahí decían 32. Entonces, ahora, de ahí los vamos a sistematizar, pero yo creo que han salido 400 desafíos. ¿Quién más que nosotros conocemos qué pasa, no? ¿Cuántos de ustedes han tenido dificultades para abrir cuentas en el banco porque las condiciones son demasiado altas, porque no hay productos para relaciones sociales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos demorado más de un año en formalizar nuestra organización? O tal vez algunos todavía no han logrado formalizarlo si no pueden ser preceptores de donaciones. Y no es porque no queramos, es súper difícil, ¿no? La primera organización que yo fui parte nos demoramos 2 años en formalizarla completamente. Porque nadie nos explicaba. Los abogados son carísimos, la notaría es carísima, hacemos nuestro mejor intento, pero cada vez que íbamos a una instancia algo estaba mal, ¿no? Pero nadie nos preparó para eso, ¿no? Y justo en una consultoría que tuvimos con EY nos hablaban de como la ley para la constitución de organizaciones sociales, ¿no? Y solo podían ser, creo que, de cultura, asistencia social y algo más, pero no se incluyó voluntariado. O sea, cuando tú constituyes tu organización, si pones voluntariado, probablemente digan, no, eso no está dentro de los que pueden ser preceptores de donaciones. Entonces tenemos que poner otra cosa. ¿Por qué? Porque no han tenido interés para actualizar todas esas reglas, no leyes políticas. Entonces, constituir una organización social tienes que sacar tu RUC, inscribirla en su NAP, luego pedir la exoneración de impuestos, luego pedir presentación de donaciones, luego, bueno, si quieres ser APSI, ¿no? Entonces, todo demora, o sea, por regla, como 2 meses, pero si te equivocas en uno, te avisan a los 2 meses. Entonces, como que nosotros hicimos una investigación donde levantamos las tasas de informalidad de organizaciones sociales en el Perú, ¿no? Y cuando les preguntamos por qué no han logrado esto, era porque muy caro, muy difícil, ¿no? Entonces, también el hacer investigación nos da data para hacer presión y decir, oye, sector social, tenemos estos problemas, ayúdenos, ¿no? Constituir una empresa 3 días. Entonces, yo sé que para constituir una organización social se necesitan más documentos, hay que revisar más cosas, ¿no? Para asegurarnos que esa organización realmente genere el bien, ¿no? Pero 1 año es demasiado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer incidencia para que esos procesos sean más ágiles, cuidando lo que se tiene que cuidar, ¿no? Y poniendo en la agenda de los políticos estos temas, ¿no? Poniendo en la agenda oye, ¿cómo podemos hacer un proceso que sea fácil de entender, que sea más ágil, que no sea tan costoso, ¿no? Organizaciones sociales que nos cueste un montón recaudar fondos, no puede ser que nos cueste más de 2.000 soles, ¿no? Que es un montón. Justo en el estudio también vimos el presupuesto que tenían por año las organizaciones y justo como que creo que el 30% tenía menos de $1.000 al año. Entonces, si eso te cuesta constituirte, ya no haces, o sea, no tienes presupuesto, ¿no? Entonces, como que al final el levantar data también nos da información que nosotros como ecosistema hay que conocer, ¿no? Y hacer esa incidencia, ¿no? En las reuniones que tenemos con las municipalidades, con los gobiernos locales, con todo, contarles si tenemos esos problemas, ¿no? Y ver de generar ese cambio que nos va a ayudar a todos, ¿no? Y todas. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo a los asistentes también.
Bueno, nada, creo que nos quedamos con que la voluntad más el conocimiento son fundamentales, al menos para el tema de las organizaciones. Todos acá, creo que también justamente en estos temas de formalización, de apoyo, de colaboración, como mencionaba la pregunta, ¿no? Para poder generar sostenibilidad, requiere mucho lo que mencionaba también Jonathan, de poder tener una visión muy a largo plazo, ¿no? También como decías, Antonio, tener una visión sostenible, de decir, ok, si estoy diseñando este proyecto es porque quiero tener un fin, quiero que esto se pueda lograr como una política pública, quiero que esto se pueda replicar en otras realidades, no solamente centrarnos en lo que podría mal llamarse asistencialismo y decir, claro, porque está bien, ¿no? Apoyar a lo que el gobierno a veces no está realizando, pero no solamente es diseñar propuestas a corto plazo, propuestas que sean asistencialistas, vale la redundancia, ¿verdad? Sino que tratemos de dar un poco más, capacitémonos, como lo que estaban mencionando el panel, capacitémonos, busquemos formalizarnos, busquemos colaborar con otras organizaciones. Si vemos que hay otra organización que están haciendo y necesita ayuda, contactemos, ¿no? O sea, ese también puede ser un punto muy grande que puede generar, quién sabe, tal vez la siguiente organización enorme que pueda solucionar muchas problemáticas, que pueda ayudar a muchas vidas. Entonces, seamos mucho más abiertos a no solamente ver lo que nosotros estamos tratando de realizar o solucionar, sino que también cómo podemos apoyar a los que están saliendo, cómo podemos seguir colaborando. Y creo que de verdad este es un espacio importantísimo para lograr ese objetivo y que podamos conocernos entre todos. Dentro de esta sala existen un montón de organizaciones, miembros, directores, líderes, quien fuese, que está en un puesto por algo y que podemos conectarnos con esas personas, podemos desarrollar nuevos proyectos, iniciativas y potenciar los que ya tenemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, panelistas y asistentes. Gracias. Muchísimas gracias por este panel. Antes de que se pare, les quiero pedir un ratito más. Vamos a cerrar este panel con una pequeña dinámica. Donde justamente estamos hablando, reflexionando sobre el futuro del voluntariado. El futuro del voluntariado, como bien lo mencionaron los panelistas, son ustedes. Entonces, queríamos cerrar este espacio. Cada uno de sus grupos van a encontrar post-its y unos plumones. Acá también a los panelistas les vamos a entregar también un post-it y un plumón. Y queremos pedirles que ahí escriban un compromiso que se llevan de estos 2 días, ¿no? Como justamente mencionaba Jonathan, no logramos tener el fin si no nos juntamos a discutir de la problemática y realmente reflexiono qué me llevo yo de esto, cómo lo voy a vivir en mi comunidad, cómo lo voy a compartir en mi comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué se llevan ustedes? ¿Con qué se comprometen a seguir desarrollando, empoderando a los jóvenes, a seguir desarrollando el voluntariado juvenil? Acá también, chicos, si me ayudan con los papelitos, a los panelistas los invitamos a poner su compromiso también y cuando lo tengan, a ponerlo en el mural acá adelante. Muchísimas gracias, nos vamos a dar un minuto.